¿Siempre del mismo lado? Escúchame un momento antes de seguir con tu día. Hace unos años, una persona que conozco, 72 años, toda la vida durmiendo del lado derecho. Décadas, desde joven. Nunca lo cuestionó. Era simplemente su posición, la única en la que podía quedarse dormida. Me dijo que intentar dormir del otro lado le parecía imposible, que tardaba horas en conciliar el sueño si no estaba en su posición habitual. Lo que no sabía era que cada noche, durante esas 7 u 8 horas, su hígado, que es el órgano más pesado del cuerpo después de la piel, estaba siendo comprimido contra la cama durante horas. Que la vena cava inferior, el gran vaso que devuelve la sangre de las piernas al corazón, estaba siendo parcialmente comprometida noche tras noche. Y que el sistema que limpia su cerebro mientras duerme, que existe y que casi nadie conoce, estaba funcionando con mucha menos eficiencia de la que podría. No tenía ningún síntoma que pudiera asociar a su manera de dormir. Solo una fatiga que atribuía a la edad. Un edema en los tobillos que su médico controlaba. Y una rigidez matinal en el hombro derecho que llevaba años ahí y que nunca nadie relacionó con su posición al dormir. Cuando empezó a alternar de lado con una almohada entre las rodillas y otra pequeña bajo la cabeza para mantener la alineación cervical, en 3 semanas la rigidez matinal había mejorado notablemente. En 6 semanas el edema en los tobillos estaba mejor. No porque la posición al dormir sea un tratamiento médico, sino porque había dejado de agravar cada noche algo que ningún médico podía mejorar si el factor nocturno seguía activo. Hoy quiero contarte exactamente lo que pasa dentro de tu cuerpo cuando duermes siempre del mismo lado después de los 65 años. ¿Qué ocurre en el corazón, en el hígado, en los pulmones, en las articulaciones y especialmente en el cerebro durante esas horas que pasas inconsciente en la misma posición de siempre? Porque el sueño no es un estado pasivo donde el cuerpo simplemente espera a que llegue la mañana. Es el periodo de mayor vulnerabilidad y mayor reparación simultánea de todo el día. Y la posición en que ese proceso ocurre tiene consecuencias que se acumulan silenciosamente durante años. Me llamo Marcos Aldana. Llevo más de 20 años investigando la biología del envejecimiento y el metabolismo humano. Y la posición al dormir es uno de esos temas que la medicina convencional apenas menciona en las consultas de 10 minutos, pero que la investigación científica de las últimas 2 décadas ha convertido en algo mucho más relevante de lo que la mayoría imagina, especialmente para personas mayores de 65 años. Antes de entrar en lo que pasa en cada posición, necesitas entender por qué la posición al dormir es un tema casi irrelevante para una persona joven y progresivamente más importante a partir de los 65. Y la razón tiene que ver con los cambios que ocurren en el cuerpo, en esa franja de edad de manera simultánea. A los 30 años, el cuerpo tiene reservas y flexibilidad suficientes para compensar casi cualquier posición durante el sueño. Las arterias son elásticas y toleran la compresión localizada sin comprometer el flujo. Los pulmones tienen capacidad de sobra incluso cuando se reduce ligeramente por la posición. El corazón tiene margen para adaptarse. Los tejidos comprimidos durante horas se recuperan rápidamente al cambiar de posición. Y el sistema linfático cerebral, del que hablaremos en detalle más adelante, funciona con plena eficiencia independientemente de la posición. A partir de los 65, todo eso cambia. Las arterias son más rígidas y menos tolerantes a la compresión prolongada. La capacidad pulmonar se ha reducido entre un 20 y un 30% respecto al pico de vida adulta. El corazón tiene menos margen de reserva funcional. Los tejidos articulares comprimidos durante horas tardan más en recuperarse. Y el sistema linfático cerebral empieza a funcionar con menor eficiencia, exactamente cuando más lo necesitamos. 7 u 8 horas cada noche en la misma posición sobre estos tejidos y sistemas ya más vulnerables durante meses y años produce efectos que no son dramáticos ni inmediatos, pero que son reales y acumulativos. Empecemos con el lado izquierdo, porque este es el que tiene más mitos y más confusión alrededor. Dormir del lado izquierdo se recomienda frecuentemente en el embarazo porque mejora la circulación hacia la placenta. Se recomienda también para personas con reflujo gastroesofágico y esa recomendación tiene una base anatómica muy sólida. Cuando te acuestas del lado izquierdo,
la curva del estómago queda orientada de manera que el contenido gástrico se aleja del esfínter esofágico inferior. Eso reduce la frecuencia y la intensidad del reflujo durante la noche. Si tienes reflujo crónico, el lado izquierdo es probablemente tu mejor opción. Pero hay algo sobre el lado izquierdo que casi nadie menciona y que es especialmente relevante para personas mayores de 65 años con problemas cardíacos. Cuando duermes del lado izquierdo, el corazón queda en una posición ligeramente desplazada dentro del pericardio, el saco fibroso que lo envuelve. En personas con función cardíaca completamente normal, esto no produce ningún síntoma perceptible, pero en personas con insuficiencia cardíaca leve o moderada, con arritmias conocidas o con problemas de conducción eléctrica cardíaca, esa posición puede aumentar significativamente la percepción de palpitaciones y el malestar cardíaco durante la noche. No es raro que las personas con problemas cardíacos describan exactamente esto sin saber la causa. Se despiertan en mitad de la noche con sensación de que el corazón late de manera irregular o más fuerte de lo habitual. Se incorporan, se quedan sentados unos minutos y el malestar pasa. Lo que no saben es que simplemente han cambiado la posición del corazón dentro del pericardio al incorporarse, y eso ha aliviado la presión. Si reconoces este patrón, habla con tu médico y explícaselo exactamente así. Es información clínica relevante. Ahora el lado derecho. Y aquí hay cosas que sorprenden, porque la mayoría de la gente asume que si el lado izquierdo tiene esos riesgos, el derecho debe ser automáticamente el mejor. No es tan simple. El hígado es el órgano sólido más pesado del cuerpo después de la piel. Pesa entre 1 y 1,5 kilos y está situado fundamentalmente en el lado derecho de la cavidad abdominal, justo debajo de las costillas inferiores derechas. Cuando duermes del lado derecho, el hígado queda en la parte inferior de la posición y recibe la presión de todo el peso de los órganos suprayacentes durante horas. Para una persona con hígado completamente sano, esto tiene consecuencias menores. Para una persona con hígado graso, que afecta a una proporción enorme de personas mayores de 60 años, o con cualquier grado de disfunción hepática, esa compresión prolongada puede interferir con el flujo sanguíneo intrahepático y agravar el malestar. Pero hay algo más sobre el lado derecho que la mayoría desconoce completamente. La vena cava inferior, el gran vaso venoso que recoge la sangre de las piernas y del abdomen inferior y la devuelve al corazón, discurre ligeramente a la derecha de la línea media del cuerpo. Cuando duermes del lado derecho durante horas, el peso de los órganos abdominales puede comprimir parcialmente esta vena, reduciendo el retorno venoso. Para personas con insuficiencia venosa crónica de las piernas, con edema en los tobillos o con varices significativas, dormir siempre del lado derecho puede estar agravando exactamente los síntomas que más les molestan sin que nadie lo haya identificado como factor contribuyente. Ahora llegamos a algo que quiero explicarte con especial atención porque es la parte de este tema que más me parece importante y que menos se conoce fuera de los círculos de investigación en neurología. Se llama el sistema linfático, y lo que hace mientras duermes es tan extraordinario que cuando lo entiendas, nunca más vas a ver el sueño de la misma manera. En 2013, un equipo de investigadores de la Universidad de Rochester, liderado por la doctora Maike Nedergaard, publicó en la revista Science un descubrimiento que transformó completamente nuestra comprensión de lo que hace el cerebro mientras dormimos. Descubrieron que el cerebro tiene su propio sistema de limpieza activo, completamente separado del sistema linfático del resto del cuerpo. Lo llamaron sistema linfático porque opera a través de las células gliales del cerebro. El funcionamiento es el siguiente. Durante el sueño, los espacios entre las células cerebrales se expanden hasta un 60% más que durante la vigilia. A través de esos espacios ampliados, el líquido cefalorraquídeo fluye a presión barriendo los desechos metabólicos acumulados durante el día. Entre esos desechos están proteínas que si se acumulan producen efectos devastadores. El beta-amiloide y la proteína tau, que son exactamente los depósitos que caracterizan el cerebro de las personas con Alzheimer. Esta limpieza ocurre casi exclusivamente durante el sueño, no durante la vigilia. Y es tan importante para la salud cerebral a largo plazo que hay investigadores que consideran que la eficiencia del sistema linfático puede ser uno de los factores más relevantes en el riesgo de desarrollar demencia.
Ahora viene la parte que conecta directamente con nuestro tema. La eficiencia del sistema linfático depende de manera significativa de la posición de sueño. Estudios posteriores al descubrimiento original, publicados en el Journal of Neuroscience, compararon la eficiencia de la limpieza linfática en diferentes posiciones. Los resultados fueron claros. La posición de lado, tanto izquierdo como derecho, es significativamente más eficiente para la limpieza linfática que dormir de espalda o boca abajo. Pero hay una asimetría que los estudios más recientes están explorando con mucho interés. La posición del lado derecho parece asociada en algunos modelos a una ligera mayor eficiencia linfática, posiblemente por la relación anatómica con los grandes vasos venosos cerebrales en esa posición. Para una persona mayor de 65 años, cuyo sistema linfático ya funciona con menor eficiencia que en la juventud, exactamente cuando más se necesita esa limpieza, porque el cerebro lleva décadas acumulando proteínas potencialmente tóxicas. La posición de sueño no es un detalle de confort. Es una decisión que tiene implicaciones neurológicas reales y acumulativas. No te estoy diciendo que dormir del lado derecho previene el Alzheimer. Te estoy diciendo que la posición lateral de sueño, alternando entre los dos lados, maximiza la eficiencia del sistema que limpia tu cerebro cada noche. Y que si llevas décadas durmiendo siempre del mismo lado, estás perdiendo parte de esa limpieza de manera sistemática. Hablemos ahora de los pulmones y la apnea del sueño. La apnea del sueño es una condición donde la respiración se interrumpe repetidamente durante el sueño, a veces cientos de veces por noche. Cada interrupción reduce el oxígeno en sangre, dispara el cortisol, eleva la presión arterial y acelera el ritmo cardíaco. El impacto cardiovascular de la apnea no tratada es enorme y bien documentado, incluyendo triplicar el riesgo de infarto nocturno y cuadruplicar el riesgo de derrame cerebral. Hay una forma específica de apnea, llamada apnea posicional, donde los episodios de pausa respiratoria ocurren principalmente o exclusivamente en una posición específica. La posición de espalda es la más problemática para la mayoría de las personas, porque la gravedad tira de la lengua y los tejidos blandos de la garganta hacia atrás, estrechando las vías aéreas. Pero en personas que duermen siempre del mismo lado durante años, pueden desarrollarse asimetrías en los tejidos de las vías respiratorias superiores que hacen que esa posición fija también comprometa la respiración nocturna, de manera que solo se detectan con un estudio del sueño. Si tu pareja te dice que roncas intensamente, si te despiertas por la mañana con cefalea, si sientes somnolencia extrema durante el día a pesar de haber dormido suficientes horas, o si alguien ha observado que haces pausas en la respiración mientras duermes, estos son signos que merecen evaluación médica independientemente de la posición de sueño que adoptes. Ahora las articulaciones. Este es el efecto más silencioso y más acumulativo de todos. Dormir siempre del mismo lado durante décadas crea patrones asimétricos de presión sobre las articulaciones del hombro, la cadera y la rodilla, del lado que está en contacto con la cama durante esas horas. El hombro del lado que queda abajo soporta el peso parcial del cuerpo durante 7 u 8 horas cada noche. En personas mayores de 65 años con tendinitis del manguito rotador, que es extraordinariamente común en esa franja de edad, esa presión prolongada puede mantener inflamado un tendón que durante el día tendría más oportunidades de descansar. La rigidez matinal en el hombro, que muchas personas atribuyen a la artrosis o a la edad, puede tener en la posición de sueño un factor contribuyente que nunca fue identificado. La cadera del lado de abajo recibe una presión similar. En personas con artrosis de cadera o con una prótesis de cadera reciente, la posición lateral fija durante horas puede crear microtraumatismos repetitivos en el cartílago articular restante o alrededor de la prótesis. Muchos fisioterapeutas y traumatólogos preguntan a sus pacientes mayores de 65 años sobre la posición de sueño exactamente por esta razón. Y la columna lumbar en posición lateral sin el soporte correcto puede crear una curvatura lateral mantenida durante horas que se manifiesta como la rigidez lumbar matinal que tantas personas mayores de 65 años describen como su primer síntoma al levantarse. Ahora la pregunta que más importa.
¿Cuál es la posición correcta para dormir después de los 65 años? La respuesta honesta es que no existe una posición universalmente perfecta para todas las personas. Existe la posición más adecuada para cada combinación de condiciones específicas. Pero hay orientaciones basadas en evidencia que se aplican a la mayoría. Si tienes reflujo gastroesofágico, el lado izquierdo es tu mejor opción por la razón anatómica que expliqué antes. Añade una almohada extra bajo la cabeza para elevar el esófago por encima del nivel del estómago. Si tienes problemas cardíacos como insuficiencia cardíaca, arritmias o palpitaciones nocturnas, el lado derecho o la posición de espalda con ligera elevación suelen ser más cómodos. Habla con tu cardiólogo porque depende de la condición específica. Si tienes insuficiencia venosa crónica o edema en los tobillos, eleva ligeramente los pies con una almohada o cuña bajo los pies de la cama. Esto mejora el retorno venoso independientemente del lado que elijas. Si tienes apnea del sueño, evita la posición de espalda. La posición lateral, con una almohada entre las rodillas para alinear la cadera y reducir la torsión lumbar, es generalmente la más beneficiosa. Para optimizar la limpieza linfática del cerebro, la posición lateral es la recomendada. Alterna entre el lado izquierdo y el derecho a lo largo de la noche para distribuir la presión y maximizar el flujo linfático. Para las articulaciones, la clave es precisamente lo que este vídeo intenta transmitirte. No fijar siempre el mismo lado, alternar y usar el equipo correcto para proteger las articulaciones cuando estás en posición lateral. Una almohada entre las rodillas alinea la cadera y reduce la presión sobre la articulación de la rodilla del lado de abajo. Una almohada que mantenga el cuello en posición neutra, ni muy alta ni muy baja, reduce la tensión cervical. Hay una recomendación que se aplica a casi todos independientemente de condiciones específicas. Dejar de dormir siempre del mismo lado. La rotación regular de posición distribuye la presión sobre las articulaciones, mejora la circulación linfática y venosa y activa el sistema linfático de manera más eficiente que la posición fija durante toda la noche. ¿Cómo conseguir alterar si llevas décadas siempre en la misma posición? La almohada entre las rodillas es el primer paso. No solo protege las articulaciones, sino que hace la posición lateral en el lado no habitual más cómoda. Algunos fisioterapeutas recomiendan colocar una almohada pequeña en la espalda para impedir que el cuerpo ruede hacia la posición habitual durante el sueño. Y la colchoneta o el colchón importan. Un colchón que no se adapte a la forma del cuerpo en posición lateral crea puntos de presión en el hombro y la cadera que hacen la posición incómoda y fuerzan al cuerpo a volver a la posición conocida. Antes de terminar, hay señales específicas que merecen una conversación con tu médico antes de simplemente cambiar la posición de sueño. Si te despiertas regularmente con palpitaciones en una posición específica, es información clínica relevante que tu cardiólogo debe conocer. Si tienes dolor en el hombro que no mejora después de varias semanas de cambio de posición, un traumatólogo o fisioterapeuta puede evaluar si hay una causa estructural que la posición de sueño está agravando. Si tienes sensación de falta de aire al acostarte de un lado específico, es un síntoma que merece evaluación cardíaca o pulmonar. Y si tu pareja observa pausas en la respiración durante el sueño, un estudio del sueño es el siguiente paso, no simplemente cambiar de posición. Quiero terminar con algo que me parece la conclusión más importante de todo lo que hemos hablado. El sueño es el periodo donde el corazón descansa más profundamente, donde el sistema inmunitario trabaja con mayor intensidad, donde el cerebro se limpia de los residuos del día y donde los tejidos articulares, privados del impacto del movimiento, pueden regenerarse. Es el periodo de mayor reparación del cuerpo humano. Y la posición en que ocurre esa reparación determina en parte su eficiencia. Un hábito de décadas que nunca cuestionaste. Una posición que elegiste porque era cómoda y que se convirtió en automática. Eso no significa que sea la más correcta para el cuerpo que tienes ahora. A esta edad, con las condiciones que tienes ahora. El cuerpo cambia. Los hábitos no siempre se actualizan al mismo ritmo que el cuerpo. Esta noche, antes de apagar la luz, piensa en ello. No tienes que reconstruir completamente tu manera de dormir.
Empieza por colocar una almohada entre las rodillas. Intenta empezar la noche en el lado que no es el habitual. Observa cómo te sientes por la mañana después de una semana. Tu cuerpo te dirá más de lo que cualquier estudio puede decirte en abstracto. Si este tipo de información directa y práctica te resulta útil, suscríbete al canal y dale a me gusta. Comparte este video con alguien mayor de 65 años que siempre duerme del mismo lado y que nunca se ha preguntado si eso puede estar afectando a su salud. Y dime en los comentarios de qué lado duermes y si alguna vez has notado algo que puedas relacionar con esa posición. Leo todos los comentarios y tus experiencias ayudan a construir los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.